Nos acompaña desde vía Zoom, desde Santa Cruz, para conocer su posición, ver qué le parece esta situación que tiene acongojada a la sociedad boliviana. Querido José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Buen día, Jorge Luis, gracias por la invitación. A ver, José Luis, estamos, me imagino que en Santa Cruz esta situación ha debido poner un poco a la sociedad mucho más escandalizada que aquí en La Paz. Debe haber una especie de psicosis incluso entre los ciudadanos porque verdaderamente no se siente uno seguro ya. Bueno, es la segunda muerte, ¿no? Misteriosa que existe en Santa Cruz y justamente de un edificio. Anteriormente, hace un mes, falleció, no se sabe también en qué condiciones, el abogado del gobernador Camacho, Christopher Balcázar, si no me equivoco, ¿ya? Por tanto, es un segundo hecho misterioso, ya hasta ahora que se ha desarrollado y que obviamente no genera, esa palabra es muy precisa, ¿no? Psicosis, incertidumbre, ¿qué está pasando? Porque no hay una respuesta clara. Mire, aquí hay algo que llama bastante la atención, es el hecho de que quién más que su familia, su hijo, conozcan la letra y la forma como habla o redacta esta persona, ¿no? Y si ellos dicen que no es su letra o que no es su forma de redactar, creo yo que eso es más de evidente, ¿no? Pero bueno, la justicia tiene que también proceder a su manera. Pero llama bastante la atención esa carta que usted leyó, ¿no? Con respecto a la forma como redactó, de acuerdo a su hijo, que no es su forma de hablar, de redactar. Y yo pregunto, ¿cualquiera conoce cómo escribe usted, por ejemplo, cuál es su forma de escribir, su caligrafía? Por tanto, hay una serie de cuestiones ahí que dejan muchos interrogantes. Y la otra, Jorge Luis, y esto no quiero entrar mucho en detalle porque esto es algo jurídico, técnico, que no es mi especialidad, es que, según el abogado Colodro, existe una cámara de de las 68, creo que están analizando, que es la que da justo en el balcón donde supuestamente se lanzó el señor Colodro. Por tanto, creo yo que no hay, ahí se va a saber cómo fue el asunto, se va a saber la realidad. Esperemos que no haya ningún tipo de tergiversación, pero de que se demuestre cómo fue el hecho real, ¿no? Que no haya nada inventado y que no haya nada supuesto. Porque ahorita, hasta este momento, con esta carta, con lo que han hecho los familiares, ya genera más incertidumbre. Por tanto, aquí la transparencia está en juego, la transparencia y la justicia está en juego, ya para saber qué es lo que sucedió detrás de esto. Porque detrás de esto aparentemente hay móviles políticos, ¿no? Ese es uno de los supuestos que se manejan. Efectivamente, pero creo que el reporte del abogado, la parte más cruda, digamos, es la que todavía no tenemos una confirmación por parte de las autoridades médicas de la autopsia, de que le faltara un ojo y de que le faltaba un testículo. Esta situación, como dice el mismo abogado de la familia, muestra signos de tortura. Sí, sí, evidentemente él lo dice, eso creo que también hasta la camisa estaba rota, digamos, y no creo que en una caída la camisa quede hecha. Y otro factor más, Jorge Luis, que llama bastante la atención, es que dicen que el teléfono celular quedó deshecho, ¿ya? Y una lista más, ayer el abogado ha dicho de que lo han amenazado de muerte, que ya lo llamaron, que le dijeron que el próximo era él a morir. Por tanto, hay muchos factores que hay que saber, que hay que articularlos, que hay que conectarlos para poder entender. Pero en el contexto en que se da, Jorge Luis, es muy complicado, ¿no? Mire usted, vamos a la parte política, ¿cómo se da un contexto cuando justamente desde el gobierno atacan al modelo productivo cruceño y quieren conectar, ¿no? Esta situación de lo que sucedió con el abogado Balda con relación a cómo se produce, a cómo se genera? Y ojo, aquí una figura importante es cómo es que se ataca a la élite económica cruceña como que si la élite económica cruceña estuviera reducida al banco fácil. Por tanto, hay muchos factores políticos, como le decía, obviamente lo jurídico, lo técnico, ahí lo criminalístico, económico, ya que están dispersos y que no permiten entender, pero sobre todo, la palabra que usted dijo al inicio, que creo que es lo que ayuda a entender mejor, es la psicosis, la incertidumbre, la ansiedad que genera sobre todo acá en Santa Cruz, ¿no? Porque son dos hechos seguidos y no sabemos cuántos más irán a pasar, ojalá que no me pasen más, pero es que genera algo realmente, parece una novela esto, ¿no? Porque hay mucho misterio por detrás, probablemente hay mucha información que no conocemos y que no vamos a conocer, ¿ya? Porque esto afecta obviamente a la salud mental de muchos y a mí, por ejemplo, yo no lo conocí al Señor el día domingo, pero todo el domingo estuve pensando qué es lo que está pasando en Santa Cruz, qué es lo que está pasando en Bolivia,
con respecto a que cuando hay intereses económicos de por medio, intereses financieros, intereses políticos, se llega a actos violentos como es que alguien muera de esta manera. Sí, sí, efectivamente creo que todos nos encontramos así acongojados, Sí, preocupados. ¿Y qué está pasando con el país verdaderamente? ¿Qué nivel de sí. violencia se puede llegar en este nivel? Pero además, si nos vamos a poner en la situación de quién lo ha hecho, y he visto ya en redes sociales que hay dos lados, ¿no? Unos acusan a las logias cruceñas, que es como se les está denominando ahora, y otros le acusan al narcotráfico. Digamos que fue suicidio, porque muchos, perdón, digamos que fue asesinato, porque a muchos no les gusta creer el cuento del suicidio. Hay muchas dudas, como bien estábamos viendo. Digamos que es asesinato. ¿Por quién te dirías que está detrás de esto? Es una pregunta con una respuesta muy complicada, ¿no? Porque muchos factores, muchos elementos que generan muchas dudas, de no saber qué. Yo creo que hay varias hipótesis, ¿no? Probablemente la hipótesis menos pensada puede ser la que es la más cierta, la que más se acerca a la realidad. Pero yo creo, Jorge Luis, que ya hay expertos que más o menos tienen ciertas pistas, ¿ya? Y que, no sé, a mí lo que me genera duda, y no puedo dar esa respuesta a quién podría ser, pero lo que me genera duda es cuál va a ser el comportamiento de quienes administran, de quienes han trabajado o que están trabajando técnicamente de la parte criminal, de la criminología, esta investigación. Lo que ayer habla el abogado Balda, lo que dicen los hijos del señor, lo que dicen los hijos del señor Colodro, que no es su letra o que no es su redacción, que lo han amenazado al abogado Balda, de también otro factor importante, lo que dijo el abogado Valde es que tardaron bastante, ¿no?, en hacer las pesquisas. Y otro punto importante, Jorge Luis, es que por qué el Ministerio de Gobierno tuvo antes la carta ante el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno tuvo antes los datos antes de quienes deberían estar siendo los que primero administran los objetos y todo lo que corresponde a los elementos materiales para poder hacer la investigación transparente y que sea válida? Eso es lo que llama, no estoy acusando a nadie, pero llama bastante la atención esto que uno lo lee en la prensa, Jorge Luis. Bien, y me sorprende un poco el silencio del Comité Cívico Pro Santa Cruz, primero con las injusticias que está haciendo un banco y segundo por esta situación. Sí, eso es muy evidente, Jorge Luis, no se puede negar, ya, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, no hay una posición oficial, no necesariamente acusatoria, pero que diga, que se posicione, que diga, o sea, hay un silencio, ¿no? Llama también bastante la atención, ya, de por qué no han posicionado un discurso, un posicionamiento institucional, cívico, institucional, no acusatorio ni jugando, no, Así sino es. cívico, institucional. Eso no ha existido. Y si lo harán, van a ser un poco tardíos, porque ahorita es el momento. Antes de ayer era el momento de hacerlo. Ayer, por último, lunes, pero no lo han hecho. Por tanto, esto también genera más incertidumbre, Luis. Y acá en Santa Cruz, como yo ayer comentaba algo en las redes sociales, es, digamos, un tema de la cuestión política que estamos, hay una herida política en Santa Cruz, hay una degradación institucional de cierta forma en determinadas instituciones, ¿ya? Que complica y que justamente se siente un vacío de liderazgo institucional político en Santa Cruz, ¿ya? Y que no responde a las expectativas ciudadanas. Y esto, lo que sucedió el domingo, suma aún más, ¿no? Por tanto, lo que ha pasado, no nos olvidemos el contexto. Es el tema del Banco Fácil, cómo ha sido el manejo de quienes administran el Banco Fácil con una administración realmente que deja mucho que desear, malos manejos no adecuados y también porque la ASFI en su momento, según los expertos, porque la ASFI en su momento no detectó, no hizo público la forma como estaba siendo administrado el Banco Fácil. Por tanto, aquí hay muchos responsables y corresponsables, don Luis, pero obviamente si se impone lo político sobre lo jurídico, judicial y técnico y científico, ahí vamos a seguir en el círculo vicioso. Bueno, y finalmente sí da una sensación de que ya no estamos en un país seguro y de que pareciera que estamos dentro de algún país verdaderamente mucho más complicado como México. Algunos decían que esto ya parece Sinaloa. Ah, sí, porque mire usted, no solamente el caso Colodro y el caso del abogado, no hay, hoy leía el editorial de un diario, las violaciones, los asesinatos, los feminicidios, o sea, la violencia que está un poco extrema, está extrema, ¿no? En todo Bolivia, los feminicidios, y obviamente la incidencia del narcotráfico, ¿no? En todos estos actos. Por tanto,
es algo muy complicado que no sabemos, Luis, si estamos al límite o cuánto espacio más hay para que sigan sucediendo estos hechos y en qué medida el gobierno, el Estado, sobre todo el Estado, ya le pone el límite o está haciendo algo para justamente neutralizar esto o está dejando, no sabemos, pero eso es lo que complica y lo que genera más incertidumbre, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias, José. Ha sido un gusto tenerte aquí en RTP Informa, como siempre. Gracias, saludo a La Paz, Luis. Saludos, gracias. Bien, José Peralta nos ha acompañado, analista desde Santa Cruz, es el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bien, ahí estaba un poco la perspectiva de un cruceño, ¿no? Como, imagínense cómo se deben sentir por allá en Santa Cruz, en esta situación en la que no deben sentir seguridad los ciudadanos. Complicado. Bien, seguimos con otros temas.